Eclesiastés 7:1 dice la Biblia, así mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día de nacimiento. Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. El corazón de los sabios está en la casa del luto, más el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría. Mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios, porque la risa del necio es como el estrépito de los espinos debajo de la olla. También esto es vanidad. Ciertamente la opresión hace entontecer al sabio, y las dádivas corrompen el corazón. Versículo 8, mejor es el fin del negocio que su principio. Mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. Oremos, por favor. Padre, gracias por darnos esta preciosa oportunidad de no solamente estar en el templo el primer día de la semana, sino el primer día del año, de este año nuevo. Gracias por la oportunidad de haber estado anoche en este mismo recinto, Señor, donde encomendamos nuestras vidas al Altísimo y dimos gracias por lo que tú has hecho en nuestras propias vidas, de cada uno en particular, en las familias. Y ahora, Padre, viniendo al templo en respuesta a la necesidad espiritual de cada uno de nosotros, quiero pedirte que tu Espíritu Santo pueda alentarnos para poder reflexionar en el tema de hoy. Ayúdanos, pues estamos iniciando y queremos comenzar tomando retos, tomando tu palabra y la frescura de ella en nuestras vidas para poder comenzar bien este año. Te pido pues que bendigas este tiempo, las clases de los niños, y que en todo tu nombre sea enaltecido en esta tarde. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dice Salomón que hay aspectos buenos en la vida. Y él lo contrasta diciendo, es bueno hacer esto, pero hay algo mejor. Si notó en los versículos leídos, dice, mejor es la buena fama que el buen ungüento. Está contraponiendo no algo negativo con algo positivo, sino algo bueno con algo mejor. Lo que debemos también que debemos de hacer nosotros en la vida diaria, antes de tomar una decisión, poderlo poner en una balanza, por así decirlo, entre ya no qué es bueno y qué es malo, sino qué es bueno y qué es lo mejor. En la posición que nos encontramos todos nosotros como creyentes, ya no estamos para definir, qué es bueno y qué es malo, aunque siempre lo tendremos que hacer, un ejercicio de disciplina en nuestra vida y de discernimiento espiritual constante. Más bien deberíamos de definir qué es bueno y qué es lo mejor que le puedo ofrecer a Dios. Así que Salomón nos alienta y nos dice, es bueno cierto evento en la vida, pero hay algo mejor. Define lo mejor. Experimenta lo que es mejor. Está bien, ya supiste decidir entre lo bueno y lo malo, y has examinado y retenido lo bueno. Ahora entre lo bueno escoge lo mejor de lo bueno. Dice el versículo 8, mejor es el fin del negocio que su principio. Mejor es llegar al final de un aspecto, de una vida, de un punto, de un ciclo. Mejor es el fin del negocio que el principio. No está diciendo Salomón que iniciar una etapa nueva en la vida es malo, sencillamente es bueno, porque es una oportunidad, pero es mejor llegar al final. El desarrollo del mensaje en esta mañana es sencillamente algunas consideraciones prácticas respecto a por qué es bueno llegar al final de un asunto. En este aspecto quiero decirles y comentarles por qué es bueno haber llegado al final de un año.
Dios en su gracia infinita nos ha permitido terminar, si me permite expresarlo de la siguiente manera, un ciclo de vida. Un año. Terminó un ciclo. Aunque hay aspectos que corren todavía, continúan el día de hoy, el día de mañana, en las labores cotidianas, en los ciclos escolares, etc. Pero Dios nos ha permitido terminar y concluir una etapa de vida que solemos decir, bueno, hemos terminado un año, vamos a comenzar uno nuevo, así que pues vienen nuevas resoluciones, vienen nuevos propósitos y si no pude cumplirlos hace un año atrás, 365 días anteriores, me perdí en el intento, bueno, ahora voy a intentar nuevamente a ver hasta qué punto puedo llegar. Y es nuestra reflexión humana. Sin embargo, la Biblia nos dice que bueno, y más que bueno, es mejor haber llegado al final de un año, dice Salomón. Porque es una etapa en la cual te permite analizar y reflexionar para que en el principio, que es algo bueno, entonces puedas iniciar mucho mejor que en el principio anterior, el año pasado. ¿Por qué habrá dicho Salomón que es mejor llegar al final de un asunto, o al final de un año, o al final de una época, o al final, como lo dijo literalmente en la traducción, de un negocio, o de un día, o de una etapa, o de una graduación, o de un periodo de vida? ¿Por qué es bueno, de acuerdo a la palabra de Dios, llegar al final de una etapa? Bueno, podemos considerar, número uno, porque nos da la oportunidad de realizar un recuento de lo sucedido. Es bueno llegar al final de un año porque al llegar Dios nos presta la oportunidad y nos brinda la ocasión de poder llevar a cabo un recuento de lo que ha sucedido en el año anterior. Si me acompaña a Proverbios 4:26, dice en la Biblia lo siguiente. Proverbios 4:26 y 27, ambos versículos dice la Escritura así, Proverbios 4:26, examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Versículo 27 de Proverbios 4, no te desvíes entonces a la derecha ni a la izquierda, debes de apartar tu pie del mal. Dice la palabra de Dios, debes examinar la senda de tus pies, por dónde has andado, lo que has pensado, lo que has dicho, lo que has hecho, con quién has andado, lo que has visto, lo que has calculado, lo que has pensado, todo lo que llevaste a cabo y lo que omitiste en tu propio andar en todo este año. Examina la senda de tus pies y entonces, dice la Biblia, después de examinarlo, todos tus caminos deben de ser rectos. Ese debe ser el producto de ese periodo de autoexaminación. ¿Qué fue el curso correcto de los hechos que fueron establecidos divinamente en nuestra vida? Es verdad que Dios, nosotros planeamos lo que vamos a hacer en la vida, pero finalmente quien tiene la primera palabra y la última es Dios. Solemos decir, bueno, Dios es el que tiene la última palabra, ¿no es cierto? Pero realmente es el que tiene la primera palabra y la última, y en el proceso de siempre Dios la tiene. Solamente que Dios nos da la oportunidad y la capacidad de poder planear en nuestra propia vida, pero finalmente Dios es el que va moldeando o autorizando, por así decirlo, o aprobando nuestros planes, o los va cambiando, permutando, si hemos errado. Así que es bueno llegar a un final de año, es bueno llegar al principio de un año, pero es mejor llegar al final, porque Dios nos da la oportunidad de poder realizar, repito, un recuento, un autoexamen, una evaluación de lo que ha sucedido en nuestras propias vidas y qué fue lo bueno que nosotros vivimos o marcamos en dirección correcta. Es mejor llegar al final, dijo Salomón, es mejor el final de un asunto que el principio. Gracias a Dios terminamos bien el año, en un sentido, porque estuvimos en el templo.
con los hermanos, con la compañía y la fraternidad de nuestra familia en la fe. Cantamos, nos deleitamos en la oración, nos arrodillamos, nos humillamos delante del Señor. Escuchamos los grandes beneficios con los cuales Dios coronó a algunas de las familias de nuestra iglesia. Y eso fue muy bueno, y más que bueno, fue lo mejor que pudimos haber hecho anoche. Y aprovechamos bien el último día del año. Eso fue lo mejor que pudimos haber hecho anoche. Es bueno el principio de un año, pero dice la Biblia, es mejor el final de ese negocio. Dios nos permitió escuchar a los hermanos. Dios nos permitió estar cobijados bajo esa oración de gratitud, pero también bajo esa oración de solicitud, de protección de Dios para nuestras familias, para los nuestros, no solamente de manera colectiva o congregacional, sino de manera individual. Es bueno llegar al principio de un año, pero es mejor haber llegado a la conclusión de este. Porque Dios nos ha prestado esa oportunidad. Porque también es bueno haber llegado al final de un año o de un asunto, de acuerdo a Salomón. Él nos dice, es bueno, pero es mejor haber terminado un año. Número 2, porque concluirlo nos permite preparar mejor el nuevo comienzo. Dios nos presta no solamente la oportunidad de hacer una autoevaluación, sino que asimismo Dios nos concede preparar mucho mejor que el año pasado el nuevo comienzo. Si me acompaña a Proverbios 16:1, es un versículo que conocemos, las palabras que contiene este versículo. Proverbios 16:1 dice la Escritura, del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. La primera parte, esta primera premisa, dice el versículo, del hombre son las disposiciones del corazón, pero dice Salomón, como quiera que sea, nosotros planeamos, nosotros conjeturamos, nosotros concluimos, nosotros dirigimos nuestra vida, nuestras decisiones, trazamos el futuro que quisiéramos tener, mas Jehová, ese más Jehová, hermanos, nos está dando a entender que Dios tiene injerencia en todos los planes que nosotros tenemos. Y Él los aprueba o los desaprueba. Del hombre son las disposiciones del corazón, mas Jehová finalmente es el que trae la respuesta. Así que, gracias a Dios que nos ha permitido, hermanos, llegar al final de un año, porque ello nos permite preparar y analizar y planear este próximo año, si Dios nos permite vivir los días de este año, hasta que Dios nos permita vivirlos. Este versículo, hermanos, pudiéramos decir que es la versión hebrea de ese refrán que el hombre propone, pero Dios dispone. Del hombre son las disposiciones del corazón, del individuo, del Hijo de Dios. Él planea su vida espiritual, hasta dónde quiere llegar, cuáles son sus expectativas, si las expectativas de ese Hijo de Dios son las mismas que Dios tiene, y el avanzar en su vida cristiana, Él lo va a pensar, lo va a planear, lo va a poner sobre la mesa y decirle, Señor, estos son mis planes, quiero vivir más cerca de ti. Santiago dice, acercaos a Dios y Dios se acercará a vosotros. Ese debe ser el sentir del cristiano y la primera meta, el primer propósito, y más que propósito, llegar a tener la conciencia de la necesidad espiritual de cada uno de nosotros de vivir más cerca de Dios este año. Y Salomón dice, ¿estás bien en lo correcto? Y si es correcto lo que estás planeando, Dios te lo va a conceder. Porque Dios siempre va a intervenir. Del hombre son las disposiciones del corazón, pero Jehová, ahí va a estar. Pero Jehová va a intervenir. Pero de Jehová, dice la segunda parte, es la respuesta de la lengua. Finalmente tú vas a reaccionar como Dios quiere. No en base a tus proyectos y a tus planes. Pero es bueno tener proyectos personales. Pero es bueno planear lo que queremos, a lo que queremos llegar.
ya sea en lo espiritual, sea en el aspecto congregacional, a nivel iglesia, a nivel familiar, etc. Gracias a Dios que nos permitió llegar a un fin de año. Algunos no pudieron llegar. La muerte les sorprendió. Las enfermedades quizás se intensificaron. Hace un par de años atrás estábamos, prácticamente 3 años atrás estábamos en el desarrollo de la pandemia y teníamos las transmisiones de los cultos y había una familia que yo había pastoreado aquí en Tijuana en Palabra Viva y después nosotros nos fuimos a la obra misionera fuera del estado. Ellos se fueron a Estados Unidos y bueno, se acercaron a Dios, buscaron a Dios, sus hijos se casaron, la familia fue incrementando. Nos volvimos a encontrar después de muchos años en Estados Unidos. Estábamos a 13 horas de diferencia, muy pocas veces nos vimos, pero las veces que nos volvimos a encontrar fue una gran bendición. Es una familia que apreciamos mucho desde que nos conocimos acá en Tijuana. Ya la familia había crecido, el hermano, su esposa, los padres de familia ya habían avanzado varios años. Y el hermano nos seguíamos en contacto, sobre todo en las transmisiones. Los hermanos en ese tiempo su iglesia cerró y ellos estaban alimentando de la predicación que estaban viendo en la transmisión de la iglesia. Y el hermano se comunicaba, nos saludaba y después pedía oración, daba peticiones, daba gracias a Dios por la transmisión, escribiendo. Y estábamos contentos, de repente ya no vimos al hermano conectado y nos dijo, oren por mí en la transmisión, me siento mal, tengo gripa. Pero ahí estaba el hermano en la transmisión conectado. La siguiente semana dijo, oren por mí porque estoy en el hospital, pero del hospital estoy viendo la transmisión. Los siguientes días ya no lo vimos conectado el hermano. Nos extrañó, nos comunicamos con la hermana en esos días, dice, ore por mi esposo, dice, porque le detectaron COVID y está en el hospital, está contagiado. Y no podemos comunicarnos con él, dice, él está en su celular allá, nosotros acá, y nos comunicamos vía celular, con videollamadas, pero se lo permiten por unos minutos y es como nos comunicamos únicamente con mi esposo, decía la hermana. Los siguientes días falleció. Ya no estaba. Estábamos en contacto y de repente Dios decidió llevárselo. Ya no pudo terminar el año. Ya no pudo terminar los planes que el hermano tenía. Ya no pudo terminar de enseñar a su familia todo lo que quería enseñarle. Ya no concluyó todos sus planes, sus proyectos, que ya sea como esposo, como familia, como matrimonio, como individuo, como hijo de Dios, como padre de familia, como abuelito también. Él proyectó, él planeó, pero Dios dijo, yo voy a intervenir en tu vida. No sabemos. Dijo Salomón, lo expresó de esa manera, es mejor llegar a la conclusión de un negocio, de un asunto, porque te va a dar la oportunidad de evaluarte qué fue lo que hiciste, dónde estuviste, a qué nivel espiritual avanzaste y te detuviste, qué fue lo correcto, lo incorrecto, lo acertado, lo errado en tu vida. Quizás lograste ciertas metas, ciertos propósitos, pero quizás hubo otros que no. Dios te va a ayudar, porque del hombre son las disposiciones del corazón, más Jehová interviene en ellas. La familia ha continuado, los hermanos, y continúan adelante, pero no es lo mismo porque falta el padre de familia. Pero así lo decidió Dios. Pero gracias a Dios que usted y yo pudimos terminar un año. Y no solamente hemos logrado terminar un año por la gracia de Dios, sino que este primer día del siguiente estamos en el templo, en la casa de Dios. ¡Qué bueno! No solamente es bueno, es mejor de lo que usted pudo haber hecho en este día. ¿Por qué habrá dicho Salomón que es mejor llegar al final de un asunto, de un año, de un negocio? Número 3, porque llegar al final de un año nos concede reflexionar sobre lo acertado o lo errado de nuestro proceder. En Eclesiastés 7:14, ya no voy a abundar mucho en este punto porque ya hablé de él.
Eclesiastés 7:14 dice en la Biblia, en el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera. Considera. Acabo de leer Eclesiastés 7:14. En el día del bien, el término bien aquí quiere decir bueno, alegre, todo lo que fluya en favor tuyo. Como dicen los políticos, si la tendencia te favorece, si todo marcha bien, en el día del bien, gózalo, disfrútalo. Tienes salud, disfrútala, porque puede ser que algún día vaya menguando tu salud. Vayan descendiendo tus facultades, tu fuerza, tu vigor. Va a ir en detrimento. Ahora que tienes fuerza, ahora que tienes juventud, ahora que tienes vista, ahora que tienes esa gallardía, esa valentía, disfrútala, aprovéchala para bien. En el día del bien, goza del bien, pero en el día de la adversidad, dice la Biblia, considera. En el día del mal, considera. Cuando las cosas no vayan marchando como tú estás esperando. Cuando los planes que tú hiciste al principio ya se hayan modificado y ya veas que no te favorecen muy bien, en el día del mal, considera. Considerar en este versículo sencillamente significa reflexionar. Reflexionar. Es tratar de hacer diferencia entre lo que edificó y lo que destruyó, lo que edifiqué o destruí en el año anterior, entre lo que me alegró o lo me entristeció, entre lo que ayudó o lo que estorbó en mi vida a otras personas. Llegar al final de un año, hermanos, es bueno y es mucho mejor porque nos concede reflexionar sobre lo acertado o lo errado de nuestro proceder. Ya lo decía el pastor al inicio del culto en este mediodía. Estamos en un año nuevo y es tiempo de reflexionar, de evaluar, de considerar qué fue lo que hemos hecho en el año anterior y ahora verdaderamente y honestamente lo que Dios nos ha permitido o nos permita en su gracia avanzar de lo que no avanzamos, sobre todo en el nivel espiritual, en nuestra relación con Dios. Podemos mejorar nuestra relación con la esposa. Podemos mejorar nuestra relación con el esposo. Podemos mejorar nuestra relación familiar. Quizás usted sea una persona que muy impulsiva y en su momento se deja arrastrar o llevar por la situación, por el momento. Dios le da una oportunidad para ponerse mayormente y exponerse mayormente a la fuerza y al poder del Espíritu de Dios en su vida para poderle controlar. Quizás sea usted una persona que le cuesta trabajo venir a la iglesia y llega con un esfuerzo, pero cuando llega ya se le olvidó el esfuerzo que logró hacer o las barreras que logró brincar para poder llegar a la iglesia porque no se decidía a venir al templo, a los cultos. Quizás ahora Dios le está dando esa oportunidad para poder ser un poquito más decidido probablemente para venir el domingo a la iglesia por lo menos. O leer la Biblia. En ocasiones le decimos, Señor, no tuve tiempo de leer la Biblia porque en la mañana, porque me levanté tarde, ahora me cambiaron el horario, pero me esperas tantito, voy a buscar un momentito en el trabajo para poderme poner al corriente, pero no lo tenemos. Llegamos ya en la tarde o en la noche cansados al hogar y ya no pudimos cumplirle al Señor con lo que le habíamos dicho. Quizá tengamos que comprometernos más con Dios, seguramente. Quizá tengamos que aplicar un mayor esfuerzo en este año, seguramente que sí. Número 4, y voy a terminar ya. ¿Por qué Salomón habrá dicho que es mejor el fin de un negocio que su principio? ¿Por qué será mucho mejor terminar un año que el comienzo de otro? Porque el finalizar un año nos provee de recursos para fortalecer
nuestras áreas débiles y confirmar nuestras fortalezas. Mire, si me acompaña ahí mismo en Eclesiastés número 8, Eclesiastés 8:5, dice en la Biblia así, Eclesiastés 8:5, dice en la Biblia, el que guarda el mandamiento no experimentará mal, y el corazón del sabio discierne, dice la Biblia, el tiempo, ¿dónde estoy? En el 5, ¿verdad? Dice, no experimentará mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Porque para todo lo que quieres hay tiempo y juicio, porque el mal del hombre es grande sobre él, pues no sabe lo que ha de ser, y el cuándo haya de ser, ¿quién se lo enseñará? Versículo 8, no hay hombre que tenga potestad sobre su espíritu para retener su espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que lo posee. Dice el versículo 5, el que guarda el mandamiento no experimentará mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Discierne el modo, la manera, los tiempos. Dice en la Biblia que el hombre sabio discierne, es decir, entiende lo que tiene, lo que posee, lo que Dios le ha otorgado para poder ser mejor en un nuevo comienzo. Dios nos ha concedido, hermanos, empezar un nuevo año, gracias a Dios. Un poquito húmedo, un poquito mojado, pero ¿qué importa? Pero es una oportunidad que Dios nos da para poder discernir cuáles fueron o cuáles son nuestras debilidades que hemos tenido, para poder trabajar en ellas, y cuáles son las áreas fuertes en nuestra vida para no descuidarlas. ¿Sabe que el diablo no ataca a las áreas débiles tanto como a nuestras fortalezas? Si el diablo ve que nosotros nos sentimos seguros en nuestras áreas fuertes, dice el diablo, a ver si es cierto. ¿Usted recuerda a Job? ¿Por dónde le atacó el Satanás a Job? Por las áreas más fuertes. Y no porque Job se haya enorgullecido o enaltecido de que tenía una buena y correcta relación con Dios, sino que el Satanás, el enemigo, se enteró de que Job tenía ciertamente una buena relación con Dios, que era íntegro, que era recto, que era temeroso delante de Dios. Job no se ensoberbeció de ello, sino que el diablo se tomó de ello, de una área fuerte, no de sus debilidades. Así que gracias a Dios, hermanos, que Dios nos ha concedido comenzar un nuevo año, pero también gracias a Dios porque hemos terminado uno, y el final es una oportunidad que Dios nos presenta para poder reflexionar, evaluar, considerar. ¿Por qué habrá dicho Salomón que mejor es el final de un negocio, el final de un asunto, de un periodo de vida, de una etapa, de un año? Porque entendemos, hermanos, que se cierra un ciclo que trajo aprendizaje en nuestra vida, que debió haber traído aprendizaje en nuestra vida, y que ciertamente lo trajo. Termino con Eclesiastés 7:2. Eclesiastés 7:2 dice, mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. El que vive. El final de un asunto, de una vida, el final de una etapa, es tiempo para reflexionar, porque dice, el que vive lo pondrá en su corazón. Lo guardará, lo analizará, reflexionará, evaluará. Estamos esta mañana o este mediodía, hermanos, esta tarde quiero decir, en el templo, porque Dios nos ha concedido la salud, porque Dios nos ha concedido nuestras facultades, nuestro razonamiento, nuestra conciencia, y hemos de sentarnos, cada uno en particular, en su momento y en su tiempo, y decirle, Señor, gracias por haber empezado un nuevo año, terminó un ciclo de vida, y analizar cuáles fueron los aprendizajes de vida que Dios nos ha traído, que Dios nos quiso enseñar, que realmente aprendimos, y qué fue lo que Dios quiso enseñarnos en nuestras propias experiencias de vida, pero también
en las experiencias de otros, de los hermanos, de otros familiares, de los vecinos quizás, porque también aprendemos de los de otros. ¿Se acuerda cuando Salomón dijo, pasé junto al hombre, iba sobre la avenida y pasé junto a la casa del hombre perezoso, del falto de entendimiento? Y lo que miré fue que la fachada de su casa, dijo Salomón, habían crecido las ortigas, los espinos, las hierbas, porque el flojo, porque el perezoso no quiso limpiar la fachada de su casa, el patio, la yarda, como le dicen allá en Estados Unidos, ¿verdad? Y creció y todo parecía que estaba abandonado. Y al final dijo Salomón, lo miré y lo guardé en mi corazón. Lo vi y tomé consejo. ¿Qué estaba diciendo? Que estaba aprendiendo de los errores de otros. Así que Dios nos permite aprender, hermano, no solamente de lo que padecemos nosotros o experimentamos, sino también de la vida de otros también. Las bendiciones que Dios da, las bendiciones que Dios le otorga a nuestros hermanos cuando se levantan para dar testimonio, nos gozamos con ellos, pero es un tiempo de aprendizaje también para su vida y para la mía. Todo lo que sucedió los 365 días anteriores que vivimos, por la gracia de Dios, cada día fue un día de aprendizaje. Lo tomamos, aprendimos lo que Dios nos quiso enseñar. De eso se trata, que sea mejor el final de ese periodo de vida, el llegar al final de un año. Dice Dios, es por eso que te permití llegar al final de un año, para que hayas aprendido todas las enseñanzas de vida que te traje. No avanzaste como debiste haber avanzado en tu relación con Dios, en tu relación con tu familia. Bueno, debiste haber aprendido cuáles fueron las fallas, cuáles fueron las faltas, cuáles fueron los errores, para que trabajes en ello. Porque Dios nos ha capacitado para poder hacerlo. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Podemos crecer. Podemos estar mejor con Dios en este nuevo año. Es sencillamente que nosotros lo decidamos. Y gracias a Dios que Dios nos ha permitido estar este día, por ser el primero del año y por ser el primero de la semana, de esta primera semana del año. No solamente hemos hecho bien, sino que hemos escogido lo mejor. Y que Dios nos dé de su gracia para poder avanzar en este año, los días que Dios nos conceda de vida, los días que Dios nos conceda de salud, poder vivir más cerca de Él. Vamos a orar. Padre amado, gracias por permitirnos estar ya en este nuevo año, nuevos retos, nuevos compromisos. Vamos a reiterar y hemos reiterado ya, ratificado algunos compromisos que hemos hecho contigo, quizás no el año pasado, sino desde años anteriores, que nos hemos dado cuenta que no llegamos al punto que debimos haber llegado o avanzado a donde debimos haber avanzado en nuestra relación contigo. Padre, ayúdanos. No sabemos cuánto tiempo de vida en este año. Quizás vengas por nosotros en algún día de este año 2023. No lo sabemos si nos iremos a tu presencia eventualmente uno tras otro, no lo sabemos. Solamente tú lo sabes, el conteo de nuestros días. Pero entre tanto, enséñanos a traer sabiduría a nuestros días, Señor, que nos permitas de vida. Queremos ser mejores cristianos, mejores hijos tuyos, mejores elementos o miembros de nuestra propia familia. Queremos ser mejores miembros de la iglesia también. Queremos ser mejores cristianos. Gracias por la oportunidad y la bendición de tener tu palabra, tener el impulso, los retos que en ella encontramos y tú nos presentas. Gracias por la iglesia, por la congregación, por el pastor, por los hermanos. Gracias por tu presencia en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a ser mejores en este nuevo año. Te damos gracias por tu presencia y tu bendición y por la oportunidad tan maravillosa de estar iniciando el año y hacerlo con los hermanos, con tu palabra, tomando la oportunidad y poniendo tu nombre muy en alto. Te damos gracias, Señor amado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos.